Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la mesa semanal de Contrastando Ideas, en esta mesa donde el análisis político, desde diversas perspectivas, abogados, analistas políticos, empresarios, profesionales, hombres serios que saben, que conocen y que entienden de la vida democrática, del escenario político, pero sobre todo de la realidad de nuestro país. Yo quiero agradecer como cada semana la participación de distinguidos hombres, sobre todo amigos de Contrastando Ideas, que han hecho de la política una profesión digna y seria. Quiero agradecer la presencia esta semana de nuestro amigo, el gran político, ex senador de la República, ex alcalde en Miguel Hidalgo, también ex diputado federal, don Demetrio Soy La Tijera. Demetrio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Pues obviamente el tema, pues en el ámbito político es muy complejo, Demetrio, no sé qué opinas tú. Pues mira, muy complejo, pero es decir, lo que estamos viendo ahorita son como fuegos fatuos, ¿no? Como llamaradas de tonterías que cometen, que si Marco Cortés hizo un acuerdo con Alito para el gobierno de Coahuila. En cualquier gobierno de alianza en todo el mundo se hacen acuerdos de carteras, de posiciones, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo manejan oculto. En muchas partes del mundo es totalmente abierto y de hecho, en la ley de gobiernos de coalición se habla de eso. Y así va a ser en la presidencial. Es decir, si llega a ganar Xochitl Gálvez, va a haber compromisos del PRI, del PAN en las secretarías de Estado. No le van Claro. a dejar todo a Xochitl. Igual diputados, No. igual senadores. Entonces, lo que está mal es la forma en que se maneja. Oculto y luego como un golpe y lo destapa, o la forma en que destaparon a Maines, ¿no? Pues es ridícula. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí la esposa de Samuel y el mismo, ¿cómo se llama? Samuel, ¿no? Nada. Entonces, yo creo que estamos cayendo en una política muy frívola y no estamos atacando y viendo los problemas de fondo del país. Lo que yo quisiera de todos, no solamente de Xochitl, que denuncie todo. Lo que yo ya quisiera de todos los políticos son propuestas, soluciones a los problemas. Los problemas los conocemos. Todo el país ya conoce, no tiene que decirlo los Xochitl. Si a todo un país conoce que hay problemas de seguridad, que hay problemas en medicinas, que ya lo sabemos. Lo que queremos ahora es propuestas. ¿Cómo se puede solucionar? Y no tiene que ser una propuesta de candidato, tiene que ser simplemente los voceros o quien sea que nos digan qué hacemos con la seguridad. Se critica muchísimo que el presidente ha fallado en seguridad, es cierto, pero a ver, ha hecho un esfuerzo tremendo, nunca se había invertido más, nunca, en seguridad pública, en crear una Guardia Nacional. Desde hace 2 sexenios, tanto Calderón como Peña quisieron crear una Guardia Nacional, no pudieron. López Obrador se apoyó en el ejército, eso ahí hay un problema, ¿cómo le quitas ahora al ejército 120,000 elementos que están en su nómina? Pero finalmente, yo creo que tenemos que pasar ya de inmediato, pero no solamente los candidatos, en los medios de comunicación, en todo, vamos a buscar salidas a los problemas. Las denuncias ya, insisto, todos conocemos los problemas del país, todos los medios de comunicación lo saquen, todos los analistas políticos. Tenemos que pasar ya de la queja, de la denuncia a la propuesta. Totalmente de acuerdo, Demetrio. También es un placer recibir a un experimentado abogado en materia electoral, al doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña esta mañana aquí en la mesa política de Contrastando Ideas. Doctor Marco Antonio Baños, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Julio. Un saludo muy afectuoso para ti, para todo el auditorio y, por supuesto, para don Demetrio Sodi de La Tijera. Que sea un gran año 2024 para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor,
Estamos platicando con el gran amigo y experimentado político don Demetrio Soy La Tijera sobre el contexto político electoral, pero tú que eres un experto en temas electorales, en temas institucionales, acláranos un poco, por favor, la situación que estamos viviendo en el escenario de la resolución del Tribunal Electoral y la posibilidad ya formalmente de que si no se llega a un acuerdo con las propuestas que envíe la consejera presidente del INE para nombrar a los encargados de despacho de diversas áreas fundamentales, pues si no llegan al acuerdo, ella podrá hacer este nombramiento de manera unilateral. ¿Esto es cierto, Marco? Mira, como ocurre en muchos ámbitos de la vida pública nacional, lo que acontece con el Instituto Nacional Electoral es una situación absolutamente inédita. No recuerdo en la historia de los procesos electorales que ha organizado el IFE en un primer momento y en un segundo momento el Instituto Nacional Electoral, una situación en la cual no exista una definitividad en los encargos. Es muy cierto que a lo largo del tiempo algunas plazas se quedan vacantes. Estamos hablando de una institución muy grande que tiene, pues de entrada, 6 direcciones ejecutivas, tiene alrededor de 10 unidades técnicas. Entonces, son áreas cuya titularidad tiene que ser definida por el Consejo General. Algunas están claramente señaladas en la legislación. Me refiero al procedimiento para designar al titular, que dice que es facultad del consejero o de la consejera presidenta, eso dice la ley de manera clara, presentar las propuestas para que el pleno del propio Instituto Nacional Electoral haga las aprobaciones. Por razones diversas, no ha habido posibilidades de que la consejera presidenta Guadalupe Tadei logre los votos que necesita para colocar al titular de la Secretaría Ejecutiva o a la titular de esa instancia y de algunas de las direcciones ejecutivas, así como unidades técnicas. Entonces, durante el mes de diciembre se dio una discusión absolutamente inédita que consistió en la revisión de 2 proyectos de acuerdo. Uno fue desechado por el Pleno, que era un proyecto del consejero Montaño, que simplemente decía pues que la consejera presidenta nombra encargadurías al infinito y más allá y no pasa nada, y que por otro lado el proyecto que presentó una mayoría de 6 consejeras y consejeros, que fue el que al final se aprobó en una segunda votación, de hecho, previamente había habido un escenario donde se habían salido consejeros para el pleno, para la integración del pleno, algo que también es inédito. Es algunas prácticas que se tienen a veces en los órganos legislativos, pero en el caso del pleno del INE, pues no se había presentado esta situación donde la descomposición del pleno se diera por la salida de las consejerías. No te digo por los partidos, que eso sí ha ocurrido en el pasado, pero sí por las consejerías. Entonces, este acuerdo es un procedimiento que fijaron 6 consejeros diciendo: a ver, consejera, propones, de acuerdo con tus facultades, a las personas que pueden ocupar las titularidades, y luego en segundo lugar, nosotros revisamos y votamos. Es decir, tú mantienes tu facultad legal de proponer. Y le dieron un plazo de 30 días, o se dieron un plazo de 30 días para poder desahogar este procedimiento. Y como esto se dio en la última semana hábil, porque le pongo comillas porque en los órganos electorales todos los días y horas son hábiles durante el proceso electoral, pero se dieron ellos 30 días que ya se vencían en estos siguientes días del mes de enero. Pero este tema fue impugnado por algunos partidos y obviamente pues el tribunal decidió desautorizar ese acuerdo que se habían fijado para este procedimiento. ¿Qué significa entonces? Pues que la consejera presidenta pues, mantiene su facultad de nombrar las encargadurías del despacho. Y para la consejera presidenta, pues ella se va así en un procedimiento que, al no pasar por la obligatoriedad para que se presenten las propuestas para construir los consensos y se den los nombramientos definitivos, pues entonces ella va a tener el desahogo de un proceso electoral con encargadurías. Ella dice que al final de cuentas no hay ninguna situación que ponga en peligro al Instituto Nacional Electoral, pero pues tú tienes una secretaría que al menos en la parte de los hechos dentro del instituto, pues no tiene todo el respaldo de las propias consejerías, que tiene cuestionamientos
diversos consejeros y consejeras, incluso se ha manejado claramente, ya no tiene el respaldo de la propia consejera presidenta. Entonces, yo creo que es una decisión demasiado delicada la que tomó el tribunal. Yo no me espanto de la posibilidad que tú puedas trabajar con las consejerías, perdóname, con las titularidades en términos de encargadurías, pero ese es un procedimiento extraordinario, no es un procedimiento definitivo, y en un órgano tan delicado como es el INE en un proceso electoral, lo deseable es que pudieran construir las mayorías para poder establecer las designaciones definitivas. Y esto es lo que no ha podido ocurrir en el INE. Y se ve mal porque, bueno, pues tuviste el incidente de la remoción del magistrado presidente. Tienes ahora esta decisión donde el tribunal pues convalida un mecanismo que es un mecanismo supletorio y no definitivo. Yo a lo que aspiro pues es a que logren construir esos consensos. Se ve muy complicado por el ambiente que hay dentro del INE, pero el hecho concreto es de que lo más importante es que con encargadurías o con, digamos, plazas definitivas, tú logres sacar el proceso electoral de la mejor manera posible. Es lo que al final de cuentas importa en el desahogo de los trabajos del proceso electoral. Si tienes una situación completamente contaminada por todas estas decisiones de Morena, lo vemos en la Corte, lo vemos en la Sala Superior y lo vemos ahora en el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Sin lugar a dudas, un escenario complejo a nivel institucional, un escenario que genera incertidumbre y que podría generar un conflicto electoral, pues a nivel institucional, el árbitro electoral, que sería pues la última línea de defensa ante un posible acto de una elección de Estado, un posible fraude electoral. No sé si esto esté cocinándose desde Palacio Nacional, pero tal parece que la estrategia es generar este escenario, reitero, de inestabilidad, de incertidumbre y sobre todo que va a generar un problema de posible desorganización al interior del Instituto Nacional Electoral en este histórico, inédito y el más grande proceso electoral de la historia democrática de nuestro país. Doctor Marco Antonio Baños, muchas gracias. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos y seguimos precisamente con pues destapes y con nombramientos también inéditos. No le cambie. Regresamos, seguimos, contrastando ideas, regresamos. Bueno, amigos, pues ya efectivamente
quiero agradecer, como siempre, el apoyo de nuestros amigos que apoyan este proyecto, el respaldo siempre incondicional de amigos que pues brindan la confianza y que, pues obviamente, gracias a su apoyo, este programa puede llegar hasta ustedes. Quiero iniciar esta segunda etapa de esta mesa de análisis preguntándole a don Demetrio Soy de la Tijera, en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México, pues hay escenarios, hay destapes, hay nombramientos, hay no ratificaciones de pues personajes, de funcionarios importantes. Demetrio, ¿qué opinión te merece, pues no sé, la llegada fast track y la titulación, pues tal parece que de manera económica del actual encargado de despacho, no sé todavía si llamarle fiscal carnal, no lo sé, pero obtiene una licenciatura en un día, el registro cumple con el requisito? ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, la verdad, ya como que no tiene uno, ya no sabe uno a quién creerle. Voy a empezar por la no ratificación de lo que era la fiscal Ernestina Godoy. A mí se me hace que estamos cayendo en lo que estamos viendo igual en el INE y en todos lados, la incapacidad de llegar a acuerdos. Las posiciones se vuelven muy extremas. Entonces, ¿quién dice la verdad? No, yo no sé. Dice la verdad el gobierno, Claudia Batres, que no la ratifican porque inició un proceso contra los panistas, o dice la verdad la oposición, que dice que ella ha actuado en forma dolosa en contra del PAN. A ver, lo del PAN finalmente es el centro de la ratificación o no de Godoy, de Ernestina Godoy. Ahora es un problema que se sabía de hace mucho tiempo, no lo destapó este gobierno. El cártel de Benito Juárez inmobiliario, hace mucho lo conocíamos todos. Es más, yo estuve dentro del PAN, o fui candidato del PAN, y siempre fue un escándalo, ¿eh? Siempre se cuestionó mucho la forma en que los delegados, en ese momento delegados del PAN, asignaban hombres y tenían beneficios. Entonces, yo creo que lo que estamos enfrentando es una posición política de ambos lados. Por un lado, del gobierno de querer ratificar y usar a la Fiscalía de la Ciudad de México para pegarle a la oposición, y por otro lado, la oposición se la cobra no nombrando a Ernestina Godoy. Lo que pasa es que ahí resultó peor el remedio que la enfermedad, porque ahora llega una gente que no tiene ninguna capacidad. A mí se me hace, no creo, a ver, se me hace muy difícil que puedan inventarle una licenciatura en un día. Yo no sé si la haya estudiado y lo que faltaba era simplemente el título, no sé, pero sí es escandaloso. Pero ahí es donde yo creo que necesitamos todos los ciudadanos más información, porque caemos en la información política. De un lado, insisto, todo está bien, de otro lado, todo está mal. Y lo que es un hecho que pasó en el INE y pasó también en el tribunal, que no se ponen de acuerdo. Entonces, a ver quién le pega a quién. Y como ya estamos en medio de la campaña electoral, aunque empiece en teoría el 1 de abril, la realidad es que ya son dos bandos, y dos bandos en todo, dos bandos en el Congreso, dos bandos de la sociedad civil, dos bandos de todo. Entonces, se me haría realmente un escándalo que le hubieran inventado la licenciatura en un día. Porque ahí además, ahí se presta para presentar me imagino, una controversia en la Corte por no cumplir con los requisitos. Pero en fin, como en todo, esperaremos a ver qué pasa. Lo que sí es un hecho es que este ambiente que creó López Obrador, que sí lo creó López Obrador, de confrontación política, de cero diálogo, de cero acuerdos, pues está siendo cada día más violento verbalmente, y puede llegar a nivel de inseguridad y delincuencia más violento al final del sexenio. Todavía faltan 6 meses, 7 meses del sexenio. A ver qué saca de la buchaca López Obrador para crear otro escándalo político y para enfrentarse a la oposición. Y también la oposición, el escándalo que comentábamos de Coahuila, también la oposición no tiene ni siquiera la inteligencia de hacerlo transparente. Comentaba yo en la participación pasada que en los gobiernos de coalición se prevé esto, se prevé que haya acuerdos para las secretarías de Estado, para los ministerios, para todo, pero se hace transparente, tengo entendido, ¿no? Si en el gobierno de coalición, y lo vamos a ver a nivel federal, va a haber esos acuerdos de cómo se organiza el gobierno con la presencia de todos los partidos. Lo que pasa es que lo hacen tan mal y lo hacen como oculto, y luego se convierte en un conflicto político como de niños, ¿eh?
Es como tú me hiciste esto, yo te respondo otro. Sí, sí, yo creo que está muy baja la calidad, el nivel de la política en el país en los últimos, pues ya no es ahorita, desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, claro que sí, Demetrio, es algo que preocupa a los mexicanos porque esta falta de seriedad, esta falta de oficio político, esta falta de profesionalismo en los actos y en las decisiones y en las expresiones lleva a estos escándalos que generan, reitero, desconfianza y especulación y debate. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, doctor, ¿qué opinión te merece este escándalo en donde, pues, un gobernador, no con la presencia del líder nacional de su partido, no con la presencia de sus liderazgos ciudadanos, destapa a un personaje para ser el candidato, el abanderado del movimiento ciudadano? ¿Qué mensaje político, qué falta de seriedad, qué falta de formalidad están verdaderamente generando un nuevo estilo de democracia joven, con propuestas nuevas, innovadoras, o son ocurrencias, doctor Marco Baños? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que el destape de Jorge Álvarez Maínez tiene varios ángulos de análisis, pero este punto que en lo particular tú estás comentando, me parece a mí que está indicando con claridad que el liderazgo del movimiento ciudadano se está moviendo, que ya no es necesariamente Dante Delgado quien está siendo el único líder omnipresente y omnipoderoso del movimiento ciudadano, sino que los resultados que se tuvieron en esos primeros y fugaces días de una precampaña de Samuel García, pues lo han colocado prácticamente en ese nuevo liderazgo del movimiento ciudadano. No encuentro otra razón por la cual se haya tenido que trasladar Jorge Álvarez Maínez a Monterrey para que desde ahí se haga este video en el cual lo han postulado como candidato a la presidencia. Ciertamente, Movimiento Ciudadano ya no tenía tampoco demasiadas opciones. Si somos atentos, podemos observar cómo las figuras principales del Movimiento Ciudadano habían dicho prácticamente que no. El gobernador Alfaro, pues ese ya no podía por razones que no se había separado dentro de los 6 meses previos. Patricia Mercado Claro. dijo con toda claridad que ella no quería volver a participar, y en el caso de Samuel, pues ya conocemos toda la historia que había ocurrido. Pero en una cosa creo que sí tiene razón el gobernador del estado de Jalisco, que tiene que ver con el hecho de que no se sigue toda esta formalidad que deben tener los partidos políticos, tienen sus asambleas, tienen sus convenciones, etcétera, y pudieron haber seguido este mecanismo tradicional dentro de las normas estatutarias del partido para hacer la presentación formal de su precandidato presidencial. No lo hicieron de esa manera y lo hacen a través de Samuel. A mí lo que me sugiere eso es que algo está pasando con el liderazgo del Movimiento Ciudadano, que de facto Samuel se está convirtiendo en el nuevo líder, y de ahí habría que ver cuál es el tipo de la agenda y de la propuesta que están presentando, porque con independencia, yo además lo he sostenido en varios foros, a mí me parece que Mariana Rodríguez sí es un fenómeno de la comunicación política, pero una cosa es que tú seas un fenómeno de la comunicación política y otra cosa es lo que tú estés difundiendo a través de ese mecanismo que logras asentar. Las redes sociales la han colocado a ella como una persona de una enorme penetración, pero pues el mensaje que tiene Movimiento Ciudadano a través de esa vía no necesariamente es una propuesta alterna de gobierno, eso hay que decirlo también con toda claridad. Entonces, a mí me parece que lo que está en el fondo transcurriendo con el Movimiento Ciudadano pareciera ser casi un cambio de estafeta de liderazgo en ese partido político. ¿Qué va a pasar con la candidatura de Jorge Álvarez Maínez? Bueno, pues él es un parlamentario muy destacado, eso sí hay que decirlo, pero es una persona que tiene por delante pues un reto tremendo, que es el conocimiento que la gente debe tener para efectos electorales de él. No veo que tenga en este momento una posibilidad de sacar una votación muy grande por más 8 millones de reproducciones que haya tenido el video del destape de Jorge. Siendo, insisto, un hombre valioso, me parece a mí que su ámbito de trabajo ha estado básicamente en los órganos legislativos, en los órganos parlamentarios. Fue diputado local en Zacatecas y luego ha sido diputado federal, pero me da la impresión de que de ahí a la construcción de una candidatura presidencial no le va a dar el tiempo suficiente. Entonces, vamos a ver si esta situación donde el propio Dante con lentes naranjas y con tenis anaranjados, pues se les va a dar como para mantener una candidatura que realmente pudiera quitarle demasiados puntos
a la candidatura de Xóchitl Gálvez. Ese es un tema que habría que verlo con mucha claridad, aunque también debo reconocer que la campaña de Xóchitl Gálvez pues es una campaña que ha venido a menos, que ha tenido muchos vaivenes en los acuerdos políticos de los partidos, y en rigor todo lo que está pasando pues le está facilitando las cosas a López Obrador, también hay que decirlo, con todas las Claro. ilegalidades y todas las broncas que ellos tienen también, pero todo eso va favoreciendo la candidatura obviamente de Claudia Sheinbaum. Y sí, yo creo que el Movimiento Ciudadano debió ser más cuidadoso de la parte formal, dado que ellos se habían manifestado como un partido que había disputado jurídicamente en los tribunales la informalidad de las precampañas adelantadas de los procesos internos del Frente Amplio y de Morena. Habían incluso ganado varios litigios importantes en tribunales. Entonces, Claro. salen con esto, pues eso sí llama la atención. O sea, por un lado pides apego a la legalidad y por el otro lado rompes la institucionalidad interna del partido. Bueno, pues es un tema extraño en la forma de postular a Jorge Álvarez Maínez. Pues ahí está la conclusión, el análisis de una voz autorizada del doctor Marco Antonio Baños, a quien le agradezco como siempre su presencia en esta mesa semanal de análisis político. Quiero preguntarle al gran político y hombre de gran experiencia y sobre todo prestigio y trayectoria, donde Demetrio Soy la Tijera. Demetrio, tus últimas conclusiones, nos quedan 2 minutos, adelante. Yo lo que siento que estamos viendo nada más como llamaradas, como fuegos fatuos, y no estamos analizando los problemas. Decíamos la campaña de Xochitl, comentaba ahorita Marco. A Claro. ver, ya no queremos denuncias. Xochitl acaba de establecer una nueva estrategia que está clara, que es un enfrentamiento directo con el gobierno y con el presidente. Yo no sé si eso le va a dar para ganar. No sé si le va a dar para convencer a la gente. Creo que de críticas ya estamos hartos todos los mexicanos. Ya que saber Claro. que hay problemas de seguridad los vivimos todos los días, de que hay problemas de medicina, de que hay muchos problemas. Pero yo creo que las campañas, sobre todo en la oposición, tienen que convertirse en una campaña de propuesta. La tiene muy fácil Claudia. Claudia siempre tiene que decir que va a ir más allá de lo que ha hecho López Obrador con el famoso segundo piso, ¿no? Que la gente lo Claro. entiende, aunque parezca raro. La gente pues, puede entender segundo piso, va a haber más aumentos salariales, o va a haber más programas sociales, y ya con eso la tiene fácil. Lo difícil es para la oposición. La oposición tiene que quitarle votos a López Obrador, tiene que ganarle votos a gente que está convencida que el gobierno va bien, porque es el Claro. problema. Es decir, esto no es como decían en Argentina. No, en Argentina la gente estaba harta del gobierno, pero en México la gente no está harta del gobierno. Entonces la situación de Xochitl es muy complicada, porque ¿cómo convences a gente que está satisfecha con mucho de lo que ha hecho el gobierno? La única Ahí alternativa es está. con una mejor propuesta. Y hoy por hoy no Así es. tenemos ninguna mejor propuesta de la oposición. Pues ahí está la conclusión final de Don Demetrio Soy la Tijera. Quiero pedirle un último comentario final y conclusión al doctor Marco Antonio Baños para cerrar esta mesa de análisis. Doctor Marco Baños, tu conclusión final y reflexión. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Demetrios, suscribo este comentario que él acaba de formular. Es lamentable que el desahogo de las precampañas y el inminente arranque de las campañas esté plagado de críticas a todo, pero al final de cuentas, pues todo el mundo viola las normas. Yo creo que el caso del PAN fue lamentable, de que probablemente sea un anexo del convenio de coalición, digo, probablemente por la forma en que se dio a conocer, no se sabe bien, y además no se siguió el procedimiento establecido constitucionalmente para aprobar los famosos convenios de coalición, de gobiernos de coalición, y obviamente ves en el caso de la oposición, pues una falta de una estrategia clara, de una serie de propuestas que se puedan ir posicionando de manera adecuada. Simplemente estamos viendo este debate de una línea de confrontación que viene de los dos lados, de muy menor intensidad de Claudia hacia la oposición, pues porque ella va Claro. caminando sobre la cresta, ¿no? Ella va en el librito, ella lleva una enorme ventaja según las encuestas, y Xochitl intenta, digamos, librarse de todo este tipo de cosas que los partidos políticos le están imponiendo, pero no lo logra hacer. Esa es la verdad de las cosas, hay que decirlo con claridad. Se deslindó del tema de Coahuila, pero pues sigue obviamente dentro de una candidatura
pues que está, digamos, apoyada por estos partidos políticos. Entonces, creo que lo procedente sería que se revise con toda claridad desde la oposición si va a haber o no un paquete de propuestas que pudieran eventualmente generar una convicción distinta del universo de votantes que todavía se podría Claro. respetar. Pero pues estamos en esa ruta. Vamos a ver qué sucede en los días siguientes con los replanteamientos ya de las campañas, pues que van a Muy bien. empezar en breve. O sea, estamos a mes y medio Así de que es. las campañas empiecen. Así es, efectivamente. Doctor Marco Antonio Baños, de Metro Soy la Tijera, como siempre agradecidos por su valiosa participación, por el tiempo que nos brindan y espero que la próxima semana nos permitan volver a molestarlos para contar y escuchar siempre estos comentarios asertivos, objetivos e imparciales. Gracias, doctor Marco Antonio Baños. Gracias, de Metro Soy la Tijera. Buen día. Gracias a ustedes. Un fuerte saludo. Excelente fin de semana, muchas gracias. Amado auditorio, no le cambie, ya está por entrar en este momento el maestro Nelson Vargas. Platicaremos precisamente de este escenario y este contexto político en el ámbito deportivo. No le cambie, seguimos contrastando ideas, regresamos.